Bendiciones, un gozo grande, un placer inmenso poder hoy estar acá en Vencedoras, donde sabemos que el Señor en sus propósitos de hoy cumplirá su palabra. Y de verdad que la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, trae a nuestras vidas transformación, bendición. Y por eso aquí en este rinconcito somos esa guagüita anunciadora de las mejores noticias, de las noticias que transforman cada vida, que viene esta palabra y cae en un terreno fértil y hace lo que ella quiera para entonces empapar a otros, bendecir a otros. Y por eso ya casi en estos 15 años seguimos agradecidos, seguimos gozosos de que el Señor desde este valle de Veraca, valle de bendición, nos haya establecido para seguir haciendo lo que Él en su inmensa misericordia nos ha mandado. Padre, muchísimas gracias, porque un día más podemos venir aquí confiadamente, Señor, confiadamente, como lo dice tu palabra, que podemos ir confiadamente al trono de la gracia y del oportuno socorro, donde tú, Jesús, está a la diestra de tu Padre, intercediendo por nosotros, y para que todos sepamos que tu sangre preciosa allá en el Calvario, en el madero, nos dio acceso directo, en vivo, Señor, a tu Padre. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Hoy estamos sumamente agradecidos, Señor, de tu perdón, de tu salvación, de tu misericordia. Recibe honor y gloria. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a establecer la palabra de Dios y a Jesús como suficiente y único Salvador. Amén y amén. Y desde esta Plaza Hadassah agradecemos a Tirosh, a Espacio Integral, a R Fotografía, y todos los días estamos desde Vega TV Nacional. Y hay una palabra que quiero compartir antes de presentar a una persona muy especial para mi vida. Y en esta palabra que el Señor desde ayer me está dando, se conjuga lo que Él ha hecho para el Señor y cómo el Señor le ha ayudado, le ha llenado de una unción preciosa. Y dice la Escritura en Jeremías capítulo 1, verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este hombre de Dios que conozco hace muchos años, que le cree a su Padre Celestial, que sabe que en sus manos es un vencedor, es un hombre que tiene una pasión bellísima por las almas, y que cuando Jehová desde su trono mira eso, dice: en mis manos voy a hacer de ti una vasija de honra. Y de verdad que aquí en Vencedoras estamos felices de tener a un hermano en Cristo, a un amigo, a un apóstol, a un pastor que mi corazón se regocija de que esté aquí compartiendo hoy con nosotros. Es el apóstol Rafael Sánchez. Bienvenido, mi hermano amado.
Dios te bendiga, como te decimos todos los veganos, tía Migue. Amén. Ministro del Altísimo, para mí es más que un honor, Aleluya. un privilegio de ser primicia en este programa que ha sido exclusivo para mujeres de reino, y que tú no tengas en tu pensamiento traernos a esta plataforma que bendice a miles y miles de personas. Es un gran honor estar aquí con ustedes y para compartir las maravillas del reino de Dios. Así es. Contento, Miguel, estamos acá para fluir en lo que Dios nos ha puesto. Medito un tópico y lo he tomado como algo muy importante para mí, y es sobre lo que es salvación. Acabamos de terminar una semana, como le llamamos en el país, la Semana Mayor, y donde muchas personas comienzan a reflexionar sobre la muerte, la resurrección, los padecimientos de Jesús. Más que la iglesia de Cristo es una iglesia que vive continuamente hablando del sacrificio eterno de Cristo. No tomamos un día ni una semana para hablar de esto, tenemos que hacerlo continuamente, porque de eso se trata la Gran Comisión. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y en el versículo 19, hay una porción muy importante que quiero compartir con todos los oyentes de este programa. Y la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra, si nosotros hablamos en dos contextos, la predicación del Evangelio, tenemos que dar cuenta que nosotros como iglesia tenemos un nivel de efectividad un poco bajo a lo que Mateo 28 refleja y lo que refleja Marcos 16:15. La iglesia de Cristo ha sido muy efectiva en Marcos 16:15, que dice: id y predicar el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en predicar hemos sido muy efectivos, pero no hemos sido efectivos en hacer discípulos. Porque discípulo es un nivel más elevado, y es lo que Jesús enseñó. Y la palabra discípulo en el original griego significa matete, que es uno que sigue a otro, uno que aprende de otro. Entonces la iglesia de Jesucristo necesita tomar tiempo, porque predicar la palabra de Dios es hermosa, pero cuando tú dedicas el tiempo al discipulado, a la enseñanza, a guiar personas a los pies de Cristo, a que maduren, que puedan crecer, ese es el rol más importante de la congregación o de la iglesia. Entonces, por los años de pastor, uno de los retos más fuertes que tenemos es lograr llevar la persona a transferir de Marcos 16:15, que es predicar el Evangelio, a Mateo 28:19, que es hacer discípulo. Por eso es que el nivel de efectividad en la iglesia es muy bajo, porque la iglesia no quiere entender la importancia de hacer discípulo, porque hacer discípulo cuesta tiempo, energía, cuesta sacrificio, recurso incluso recurso financiero. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer discípulo, estamos hablando de tomar una persona y enseñarle, como Cristo dijo, todo lo que yo a ustedes le he enseñado. Es transferir el conocimiento de Jesús a una persona que totalmente está desconocible de lo que es evangelio, de lo que es reino, y debemos nosotros entonces ser efectivos en esa dimensión. Y si logramos tener iglesias de efectividad, tendremos un mundo impactado por el poder de Dios. En este momento, mi hija, que es una niña de 21 años, ella tiene alrededor de unos 3 años que está trabajando con un grupo de coreanos asiáticos, y ellos son muy fuertes en el discipulado. Entonces mi hija se le ha despertado una pasión por ir a la ventana 1040, quiere también, ahora va para un lugar que no puedo decirlo, porque es un estado de privacidad internacional en Estados Unidos, donde ella va por un mes. Ya mi hija está estudiando neurocirugía y me dijo: papi, si no lo hago ahora, cuando entre al internado se me va a hacer difícil. Necesito que me deje ir. Y para mí fue una prueba, y para mi esposa también, porque he estado todo el tiempo en el seno de mami y de papi. Pero vaya a un país que es un país que es fuerte, un país que tiene sus situaciones difíciles a nivel de atracos y cosas así. Pero ¿qué sucede? Ella va a un lugar donde ella dice: voy a discipular, voy a predicar, porque eso es lo que tú me has enseñado y eso es lo que Jesús enseña.
Ella es nueva generación, es una niña milenaria. Entonces, cuando tuvo un milenario que dice, yo quiero salir a predicar porque yo quiero cumplir con lo que Jesús ha enseñado, entonces yo digo, wow, verdaderamente que el discipulado tiene un resultado eficaz. Entonces, la iglesia necesita discipular la iglesia adentro para que la iglesia aprenda a discipular afuera. Entonces, es extremadamente importante. Y yo le decía a mi esposa, necesitamos una generación como Jesús lo hacía, donde hay saqueos que están en los árboles esperando que alguien vaya y le diga, este también es hijo de promesa. Entonces tenemos tanta gente en sentido figurado encima de los árboles esperando que venga alguien que quiera discipular, que alguien que quiera pasar a su casa y enseñarle el evangelio. Ustedes conocemos la historia de Saqueo, era un publicano, vivía de los impuestos y sobre los impuestos y no era muy agradable en las ciudades por este tipo de manejo que hacían a nivel de negocios. Sin embargo, vemos un Saqueo sediento, vemos un Saqueo que quería salvación y estaba muy interesado en la fama de Jesús, porque Jesús tiene una fama, dice, y su fama se difundía en toda Jerusalén. La fama de Jesús era una fama de que echaba fuera demonios, que libertaba al cautivo, que daba esperanza donde no había esperanza, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, le abría los ojos a los ciegos, los cojos saltaban. Él vino a traer un evangelio de poder. Entonces ese evangelio de poder se transfiere a todas las esferas sociales. Y vemos una persona como Saqueo que tenía sus recursos, tenía su élite de importancia. Sin embargo, él estaba vacío por dentro. Estaba en ese árbol de sicómoro y ahí llega Jesús y mira a Saqueo, que era de estatura muy pequeña, y le dice, Saqueo, baja del árbol porque hoy voy a pasarme un tiempo contigo en tu casa. Y el impacto fue tan fuerte que cuando Jesús entra y conocemos la historia, Saqueo, sin Jesús decirle nada, tiene un arrepentimiento interno. Y el arrepentimiento de Saqueo fue tan fuerte que dice, le voy a devolver a aquellos a quien yo le he tomado 2, 3, 4 veces más que lo que le tomé la primera vez. Y vemos un hombre que se arrepiente, vemos un hombre que se hace solícito de una vez con la misericordia, toca la misericordia de su corazón. Y Jesús le dice, porque también este es descendiente de Abraham. O sea, el evangelio no tiene que ver con la cúpide social. El evangelio tiene que ver con la raza humana. Y por eso Jesús vino a traer ese evangelio de esperanza. Y si algún pastor me va a escuchar, me va a ver, hay esfuerzo. Sigue gastando un poco más de energía hasta que nosotros como iglesia aprendamos el concepto del discipulado. Vamos a trabajar con un discipulado dinámico. Vamos a trabajar con una iglesia proactiva, no pasiva. Una iglesia pasiva, una iglesia que está conformada a las 4 paredes. De ahí no salen. El culto se da glorioso. Las alabanzas fueron muy maravillosas. Una persona se convirtió que llegó allí. La aplaudimos, celebramos eso. Levantamos una ofrenda. Saludamos a los hermanos y entramos en esa élite maravillosa, en esa coinonía que no es mala, es preciosa, es maravillosa. Pero en fin de todas las cosas, el crecimiento no es sostenido. Jesús quiere que la iglesia crezca. Él dio su vida para el crecimiento. Entonces, a veces nosotros como pastores, al no ser eficaces en esta rama del discipulado, tendemos a decir, no, Dios me llamó para 50 personas. Hay gente que Dios la llama para 100, para 500, para 1000. Y me doy cuenta que no, porque Dios es un Dios de ejército. Y Dios es un Dios que puede llenar la casa cuando Él quiere. Pero nosotros debemos hacer un esfuerzo del discipulado. La iglesia necesita contactar al mundo. El mundo necesita la iglesia. Y la iglesia necesita al mundo para que sea iglesia. Y cuando hablo del mundo me refiero al ser humano que está sin esperanza, que está perdido en depresión, en enfermedades diversas. Y posiblemente hoy mismo miles de personas se levantaron con un intento de suicidio porque no tienen esperanza. Otras se levantaron con deseo de no querer seguir viviendo porque la vida no tiene sentido. Entonces ahí entra la iglesia de Cristo. No es una campaña evangelística un domingo, un miércoles, un jueves de 2 o 3 días, que eso está bueno. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar tiempo, que estén dispuestos a ser parte de la gran comisión. Por eso cuando leí aquí, Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces esa palabra id reincide a la fuerza que Jesús hace, de que es un mandato, es una orden de que debemos hacerlo, que debemos ejecutarlo. Entonces la iglesia conformista es la iglesia que simplemente gira todo alrededor de ellos y perdemos la sensibilidad con el perdido. Entonces, ¿a dónde nosotros vamos a llevar
la iglesia, si seguimos en el ritmo de la conformidad, a una iglesia pasiva, una iglesia que pasa como invisible, una iglesia que no es relevante en medio de la sociedad. Y tenemos que ser relevantes. La iglesia tiene que tener voz. La iglesia tiene que tener autoridad en todos los aspectos de la vida. Tenemos que tener profesionales en nuestros púlpitos, profesionales, ingenieros, abogados, gentes humildes, personas de alta jerarquía, de baja jerarquía. El evangelio es para todo. Incluso Pablo, cuando le predicaba a Agripa, dice, por poco me persuade a ser cristiano. Se le hablaba a la gente alta. Jesús lo dijo, a este le mostraré porque le voy a hacer que lleve mi reino, mi palabra, ante reinos, reyes, ante altos, grandes, pequeños. Entonces el evangelio no puede ser solamente para un estrato de personas, sino que debe ser para todo el mundo. Entonces nosotros necesitamos una iglesia proactiva, una iglesia dispuesta a cumplir con el mandato de la gran comisión. Entonces es muy importante entender este principio del reino, y yo mismo estoy muy enfocado en lo que es el Ministerio Nueva Generación, hermana Miguelina. El Ministerio Nueva Generación, como así yo lo he tildado en mi congregación, es la generación subiente de 18, 20, 25 años hacia abajo, donde nosotros queremos llevarlo a ellos, a amar realmente al perdido. Y lo estamos llevando a hacer actividades donde ellos se comprometen a traer personas jóvenes de ellos, pero no solamente lo traen, sino que nosotros le estamos enseñando a discipularlo. Amén. A través de un método que utilizamos como lo que llamamos células, yo le llamo casa de bendición. Y estamos tratando de que algunos hogares sean abiertos, apartamentos. Tenemos una limitante en Estados Unidos, que no es como en la República, que casi todas las casas son grandes. Allá muchos son apartamentos muy pequeños y el nivel de facilidad para nosotros abrir grupos pequeños es más difícil. Pero estamos logrando gradualmente de que personas abran sus departamentos, abran sus hogares, a través de nuestros jóvenes, para que sean predicados nuestros jóvenes alcanzados. Eso lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con una visión de levantar una iglesia nueva generación, pero proactiva, que aprenda este concepto, que tenga ADN de este principio. Porque es necesario, pastor, que todos, cada uno de los que aún no conocen del Señor, sepan esta buena noticia. Esto es el evangelio. Y oyéndolo, me remonté a cuando nosotros comenzamos. Yo tuve un gran privilegio, y fue que el pastor Rafael Reyes, durante un año, fue todos los jueves donde vivía en Alpes a discipularme. Porque es necesario saber lo que dice la palabra. No solamente es buscar panes y peces. Eso el Señor lo da hasta sobreabundar. Pero es esta palabra, el pan de la palabra, el poder nosotros llegar y decir, ven, déjame enseñarte, déjame decirte lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y qué bueno, pastor, que esa visión en su congregación está con los jóvenes. Sí. Porque cuando un joven es apasionado de las cosas del Señor, gloria a Dios por sus hijos, por su hija, entonces nosotros estamos en la dimensión de ver que se está cumpliendo la palabra. Y mira, ministro Miguelina, yo tuve una experiencia en mi conversión tan impresionante. Todo aquí el vegano conoce el Parque Hosto. Sí. Yo tenía una depresión bien aguda. Yo fui criado por una madre alcohólica. Mi madre de crianza era alcohólica. Mi madre que genética me abandona a los 6 meses. Ella me toma en su regazo. Esta mujer nunca tuvo un hijo. Yo fui su primer hijo de crianza. Mi padre se va a los Estados Unidos a los 6 meses y eso entonces crezco en un nivel, un ambiente donde fui muy maltratado psicológicamente, fui muy maltratado por mis primos adultos. Mi madre me maldecía, me decía bastardo, me hería en su nivel de alcoholismo. Y entonces una depresión de esta que me llega, yo quería suicidarme. Yo quería quitarme la vida porque un día me levanté y me paré frente a la casa y entonces cruzo la calle y me pongo en el medio y miro a todos los lados y digo, ¿quién yo soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? No tengo sentido.
no había una respuesta para mi vida. Y cuando tenía ese espíritu de quererme liquidar, donde el diablo me decía, quítate la vida, yo comencé a caminar y en el Parque Hosto, la Iglesia Asamblea de Dios de la Antioquía tenía una campaña de más de 21 días. Y mientras caminaba frente a aquellas verjas y estos hermanos que decían gloria a Dios y aleluya, yo escuché la voz del Señor, y me quedan pocos minutos, pero tengo que reflejarlo aquí, cuando me dijo, entra a ese lugar. Yo, siendo una persona sin conocimiento de Dios, me pasó como a Pablo, y me dijo, entra a ese lugar. Y yo me tomé de la verja y escuché la voz de Satanás que me dijo, no entre a ese lugar, porque hoy es tu último día donde te vas a quitar la vida. Ve a tu madre por última vez, porque ya no vas a vivir más. Y esa voz vino por segunda vez y me dijo, entra a ese lugar. Aleluya. Y cuando esa voz fue tan fuerte, me empuja. Veo al predicador que da la palabra de Dios. Había una carpa, me tomo de una soga que bajaba, me tomé con fuerza, mi energía no era suficiente para estar de pie. Era una guerra entre Dios y el infierno por mi alma. Y de pronto el predicador dice, ¿quién quiera Jesús? Y ese día, Miguelina, ese día, las fuerzas se me fueron y sentí la mano de ese ángel que tomó mi brazo y me levanta la mano. Cuando me levantó la mano, pasé bajo lágrimas, bajo un llanto terrible. Jesús entra a mi vida, me transforma, pero yo fui entonces al barrio de nuevo, me senté allí y cuando menos lo esperaba, dos jóvenes de la iglesia de la Asamblea de Dios se me acercaron porque el pastor lo mandó a predicarme y a que me llevaran a la iglesia. Y mientras yo estaba allí, yo le decía a ellos, tienen que aguantarme porque yo me estoy tomando una ginebra porque estaba malo de la gripe, pero mentira, era para que se fueran del lado mío. Pero ellos estaban ahí en carácter de rescatar a un perdido que estaba en lo más vil del mundo. Y cuando ese muchacho se quedó allí con esa joven, a las 5 de la tarde me dijo que era el servicio, y yo me levanté y no tenía fuerza para decirle, tienen que irse. Ese día fue la última vez que el mundo me vio, porque alguien se atrevió a meterse en un barrio de miseria para sacar quien yo hoy soy. El poder del discipulado, el poder de la perseverancia. A veces decimos, no, ese no va a ser cristiano, o le di la palabra, y eso no le podemos echar las pelas a los cerdos, no sabemos quién es el cerdo. Tenemos que seguir echando la palabra de Dios sobre aquellos que están perdidos. Y mi mensaje hoy, tía Miguelina, es que la gran comisión es el palpitar del corazón del Padre. Aleluya. Él dijo, porque yo no quiero que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad de Dios. El latir del corazón del Padre son las almas, por dentro entregó a Cristo. Y la iglesia, nosotros como iglesia, debemos entender que el Padre está esperando por nosotros, que el Padre está esperando que nosotros levantemos nueva generación, que trabajemos con los adultos, con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, y que el mundo necesita la sal de la tierra que somos nosotros, que el mundo necesita la luz del mundo que somos nosotros. Somos la luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad, somos los que resplandecemos, somos los embajadores del reino, somos aquellos que Jesús dijo, ustedes vayan y prediquen mi palabra, y mi palabra estará en ustedes, y mi presencia irá con ustedes, y todos los días de su vida estaré con ustedes, y milagros estarán con ustedes, maravillas caminarán con ustedes, prodigios caminarán con ustedes. Los más grandes milagros no ocurren incluso dentro de la pared de una iglesia, ocurren en el mundo, afuera. Más que un cáncer, más que un tumor, más que un derrame cerebral, es la salvación de una vida cuando viene a los pies de Cristo. Aleluya. Pastor, te insto que predique el evangelio de Jesucristo a tu nueva generación, a tu gente, y que lo impulse hacia afuera, porque el mundo nos está esperando. Shalom, que Dios le bendiga. Wow, wow, wow. Gloria a Dios. Y Jesús está tocando y ha traído este hombre. Primero para hablarnos de la gran comisión, luego para testificar, porque hay que testificar lo que Dios hace. Busquemos de Jesús. Digámosle, ven Señor, reconozco que tú eres Rey, que tú eres mi Salvador. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca y declaro que en su nombre soy una vencedora y un vencedor. Gracias al Señor por haberlo traído y por edificarnos en lo que es esta gran comisión
que es el ministerio de cada uno de nosotros para gloria de Dios. Un abrazo grande, que Dios me los bendiga a todos. Fortalece el corazón, dile a Dios algo.